¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Un nuevo programa de Medicina para Todos, un programa ideado, gestionado a través del Hospital Privado Universitario de Córdoba, exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy un tema que seguramente es un tema que lo iremos repitiendo a través del año porque la gente lo pide y porque estoy seguro que a usted también le interesa, que es la obesidad y el sobrepeso. Tamaño tema, y para ello tenemos como invitada a la doctora Fabiana Stolman y al doctor Franco José Signorini del Hospital Privado de Córdoba, y con ellos vamos a conversar para ver todo lo que hace a la gordura, como le decimos nosotros simplemente, y cómo podemos eso manejarlo para que no la gordura nos supere a nosotros, ¿no? Esa sería la idea. Muy bien, a ambos, bienvenidos al programa, un gusto tenerlos acá. Vamos a empezar por la punta, si les parece bien. Definición de obesidad. El que quiera la contesta. Bien, sí, la obesidad en sí está definida como una enfermedad que es crónica, que es progresiva y que actualmente es epidémica, en realidad es pandémica, ¿sí? Hay que tener en cuenta este concepto que nosotros trabajamos mucho desde nuestra área en el programa de cirugía bariátrica en el hospital privado, que es el entender a la obesidad como enfermedad, no simplemente como el exceso de peso, que incluso en la vida de una persona puede ser algo transitorio, ¿sí? Volví de vacaciones con unos kilos de más. No, hablamos de un padecimiento crónico que tiene una persona que involucra principalmente a su tejido adiposo, pero después va comprometiendo a los diferentes órganos. Ahora, tratado como enfermedad, ¿hay alguna diferencia orgánica en el cuerpo de la persona que la lleve indefectiblemente a ser obeso? Como si uno dijera un problema de que indefectiblemente va a ser un paciente cardíaco porque tiene una deficiencia coronaria, qué sé yo. Claro, sí, en realidad podríamos hablar de obesidades, ¿sí? Porque sabemos que no todas las personas con obesidad son iguales o tienen las mismas características, quizás todavía no contamos con los elementos suficientes como para poder hacer esta diferenciación y hacer, por ejemplo, como en la diabetes, que tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, y nosotros hablamos como de obesidad de una manera genérica que probablemente en algún momento vamos a poder diferenciar. Cuando hablamos de la obesidad en términos de pandemia o esto que nos preocupa, que está la alta frecuencia en la sociedad, nos referimos a la enfermedad multicausal. Que se llama multicausal quiere decir que no hay una sola cosa que la pueda explicar. No es solo una persona que come mal, no es solo alguien que no se mueve lo suficiente, no es solo alguien que tiene una genética que lo predispone. Sí hay un porcentaje chiquito de pacientes que tienen, por ejemplo, alterado un solo gen que ya justifica la obesidad, ¿sí? Tienen tratamientos muy particulares, pero eso es la minoría. Existen que se llaman obesidades monogénicas que habitualmente se diagnostican en la infancia. La gran prevalencia de obesidad que vemos hoy corresponde a esto multifactorial. Y con esto lo que vamos es que probablemente hay grupos de genes o de porciones más chiquitas que se llaman polimorfismos de nuestra genética que nos predispone a subir peso con más facilidad, a llenarnos menos, a necesitar porciones más grandes, o sea, diferentes partecitas de la genética que predispone eso y que le hace la cosa un poco más difícil que a otro. Pero en concepto general hablamos de que el gen no es directamente el resultado, o sea, podemos hacer intervenciones, por ejemplo, de estilo de vida, que vayan a facilitar que esa genética no se manifieste. ¿Sí? Está bien. ¿Qué diferencia hay entre obesidad y sobrepeso? Si es que la hay, ¿no? Pregunto. Sí. Sigo porque le vamos a dejar a Franco, que es un muy buen cirujano, para que conteste toda esa parte que yo... Yo lo miré a él porque no había hablado. No habló, pobre, le tocó con una mujer. Está bien. No, podemos decir sobrepeso como una entidad que engloba todo y por encima de lo que se considera, al menos de tabla o por cálculo, un peso normal, todo lo que está por encima es sobrepeso, y de ahí empezar a catalogar en los diferentes grados o hacer la diferenciación. Sobrepeso, si nos manejamos con el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la estatura, sobre todo en los adultos, porque en niños usamos otras tablas, tenemos
que hasta 24.9 está dentro del rango de peso normal, por encima de 25 ya se considera sobrepeso y por encima de 30 obesidad. Explicarle a los televidentes Sí. cómo hacen para obtener la masa corporal, porque hay una división, creo que hay que hacer. Exactamente. El índice de masa corporal es un cálculo matemático, ¿sí? Lo cual tiene sus falencias porque no estamos contemplando una persona, sus hábitos. Entonces quizás si es alguien que tiene mucho músculo, también puede ser muy pesado y no padecer obesidad. Pero en rasgos, o alguien que tiene, por ejemplo, que retiene mucho líquido o líquido por diferentes causas, también su peso va a estar afectado y no es obesidad. Sacando esas cuestiones o el embarazo, lo que hacemos es, vemos el peso en kilogramos y lo dividimos por el cuadrado de la altura en metros, que sería el peso dividido, por ejemplo, si alguien mide 1,70, dividido 1,70 y lo vuelvo a dividir en 1,70 o dividido 1,74, ¿sí? De ahí nos va a dar una tablita que si estamos entre 18.5 y 24.9 es lo que se considera de manera genérica un peso normal. No hay sobrepeso en ese caso. No, ese es el peso normal. Ya por encima de 25 ingresa en la categoría pero sobrepeso. no entendí cuál es la diferencia que hay entre obesidad y sobrepeso. El grado, en el caso de la obesidad, o sea, cuando nos manejamos con tablas, empezamos a denominar obesidad cuando el índice de masa corporal es más de 30. Si nosotros utilizamos otros métodos, como por ejemplo métodos que nos ayudan a medir el porcentaje de grasa corporal, hacemos la diferenciación a partir de determinada cantidad de grasa corporal. ¿Con el centímetro? ¿Cómo lo hacen? El método que hoy más se usa para medir grasa corporal es la bioimpedancia. ¿Sí? La diferencia entre obesidad y sobrepeso es importante también a la hora de plantear el tratamiento. Está bien. Porque ¿Se está dando en Argentina lo que hace ya un tiempo largo se ha dado en Estados Unidos de aumento de obesidad y sobrepeso? Sí, totalmente. Eso se ve en las encuestas de factores de riesgo, la encuesta nacional de factores de riesgo. Todos los últimos años, o sea que se hicieron, que se hace cada 4 años, siempre fue en aumento tanto el sobrepeso, la obesidad y la inactividad física. Ahora, en este caso, ¿la causa es un problema genético o de genes que vienen alterados o es un problema de falta de educación en la comida, en la alimentación, es decir, exceso de carbohidratos refinados, por ejemplo, muchas bebidas gaseosas dulces, ultra dulces? Eso es multifactorial. ¿Ah, sí? Hoy en día, sin duda que, como explicaba Fabi antes, sin duda que hay una carga genética que hace que ciertas personas se encuentren más predispuestas a aumentar peso que otras, pero sin embargo hoy en día la vida diaria y las propuestas dietéticas que tenemos a la mano nos obligan casi a llevar una dieta que nos predisponen al sobrepeso y a la obesidad. Está bien. Es un concepto que es interesante, que hay ciertos rasgos que tiene el ser humano que han sido protectores a lo largo de su evolución, como por ejemplo poder sobrevivir al hambre o tener mucha facilidad para retener el exceso de calorías consumidas para estar protegido para la hambruna, que cuando estamos inmersos en un medio, que es lo que le llamamos un ambiente obesogénico, que nos exige poco movimiento y nos facilita mucho aporte de comida con alto valor calórico y quizás pobre valor nutricional, hace que genes que nosotros tenemos en nuestra composición como especie se expresen de una manera que termina siendo patológica. Está bien. Y es... Vamos a hacer una cosa que no hacemos nunca acá. Sí. Vamos a hacer una pausa y en 30 segundos volvemos. Finalizamos el ensanche de la Avenida Maipú, una obra histórica que conecta la ciudad universitaria y el río Suquía. La Maipú, a partir de ahora, tiene 4 carriles completos, llegando hasta el río y un jardín central, con árboles y rampas. Esta obra pública mejora la conectividad vial con 4 carriles para autos y colectivos. Así, como nos pidieron los vecinos, trabajando en equipo, municipio y provincia, Córdoba no para. Córdoba Capital. Las noticias de Córdoba y el país, encontralas en www.canalc.com.ar. Información de último momento, política, economía, deportes, entretenimiento, virales y todo lo que tenés que saber para estar informado. Seguí también la programación de Canal C Argentina en vivo. Visitanos www.canalc.com.ar. Estamos conectados, estamos con vos en todo el país.
Nos destacamos por nuestra calidad y compromiso. Trabajamos día a día innovando y poniendo siempre en primer lugar el bienestar de nuestros pacientes. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. Estoy con la doctora Fabiana Stolman y el doctor Franco José Signorini y estamos hablando de obesidad y sobrepeso, un tema que nos atrapa a todos porque siempre tenemos ahí el paso en falso que no nos dimos cuenta, comimos 3 porciones de torta de más y al otro día la balanza nos acusa, ¿no? Ese es el tema. Pero vamos a ir al tema de los tratamientos, porque hay tratamientos para la obesidad y el sobrepeso que nos ayudan a ponernos más en forma como corresponde. Entonces, ¿cuáles serían los tratamientos especializados que hay para este tema que estamos tratando? Sí, los tratamientos los hacemos esquemáticamente, como de manera escalonada, con un primer escalón que es para todo el mundo. ¿Sí? Desde el sobrepeso más leve, desde el que quiere prevenir la obesidad, hasta los grados de obesidad más severa. Ese primer escalón está conformado por la alimentación, o sea, trabajar en la alimentación, calidad, cantidad, orden, cómo nos vinculamos con la comida, hábitos. Todo el escalón, todo el componente de lo que es el movimiento, y decimos movimiento porque incluimos el ejercicio físico como es un entrenamiento, pero también qué tan activos somos en la vida diaria, no estar tanto tiempo sentados, movernos. Otra partecita que tiene que ver con la gestión emocional, la gestión del estrés. Hoy se sabe que entre los factores que hacen que haya tanta obesidad está relacionado también con el manejo del estrés. Entonces todos deberíamos trabajar en eso. A ese primer escalón también le podemos sumar, por ejemplo, fármacos, que hoy contamos en Argentina con 3 fármacos aprobados por ANMAT para tratar la obesidad, y después ya pasaríamos a otros escalones de tratamientos invasivos y no invasivos, que Franco es el que mejor le puede detallar todo esto. Cuando hablamos de sobrepeso y obesidad lo diferenciamos, como contaba Fabi, con el índice de masa corporal que hablamos antes. Y cuando ese índice de masa corporal pasa a 25 de sobrepeso, y más de 30 ya empiezan los niveles de obesidad. Acá muchas veces se proponen medidas ya invasivas y una primera opción es el balón gástrico. Una opción que está muy de moda ahora es el balón gástrico autoingerible, que es básicamente una píldora que el paciente ingiere y se infla dentro del estómago. Eso lo controlamos por rayos X. Y eso ocupa espacio en el estómago y le permite al paciente controlar la ingesta. Perdón, ¿se infla dentro del estómago y permanece allí indefinidamente? Permanece durante unos 4 meses aproximadamente, luego se degrada y se elimina de forma natural. La colocación lleva unos 15 minutos, no requiere anestesia y eso le permite al paciente bajar un exceso de peso moderado, sobre todo un sobrepeso o una obesidad grado 1. Cuando la obesidad ya alcanza valores más importantes, índices de masa corporal superiores a 35 y a 40, especialmente cuando hay enfermedades asociadas, como puede ser diabetes o hipertensión, tenemos que ser más agresivos, porque lamentablemente diferentes investigaciones a lo largo del mundo han demostrado que la dieta y los tratamientos menos invasivos para este tipo de pacientes no alcanzan y tienen un índice de fracaso que supera el 90%. Entonces ahí es cuando un poco entramos en acción los cirujanos. Claro. La cirugía es una opción hoy en día que se ha vuelto extremadamente segura. Hoy en día tenemos menos complicaciones operando a un paciente de cirugía de la obesidad que operando una apendicitis, ¿sí? Como es una cirugía que repetimos sistemáticamente. ¿En qué consiste? Bueno, hay varias opciones. Hay 2 cirugías que son, digamos, las más aceptadas y las que tienen más evidencia en el mundo de su seguridad. Una se llama gastrectomía en manga, que lo que hacemos en ese caso es dividir el estómago y sacar el 80%. Perdón, para que doña Rosa, si está mirándote, te entienda. ¿Le sacás el 80% del estómago? Sacamos el 80% del estómago aproximadamente, exactamente. ¿Y qué lográs con eso? ¿Que coma menos? 2 cosas.
Una es una restricción, lógicamente, ese estómago queda chiquito y logra acumular menos alimento, entonces el paciente puede ingerir menos volumen, ¿sí? Y segundo, se ha comprobado que sacando esa porción del estómago que extraemos, se generan cambios hormonales muy importantes que permiten una saciedad precoz, que no está necesariamente asociada a un estómago más chico, simplemente el paciente tiene menos hambre, tiene menos ganas de comer. Ahora, ¿qué pasa con la calidad de los alimentos? Porque de repente un tipo viene y dice, me hice una cirugía, me limpiaron el 50% del estómago y entonces ahora como torta, como tomo bebidas azucaradas, es decir, como azúcar, que según algunos, por ejemplo, Atkins la declaró el enemigo público número 1 de la alimentación de la humanidad, dijo. El peor veneno que hay en el mundo es el azúcar. No, acá volvemos a esto del escalonado, ¿no? Claro, ¿cómo hacen con la parte alimenticia? Hacer eso sería como saltearse ese primer escalón que dijimos que todos los pacientes tenían que acceder, que es una educación alimentaria y un plan alimentario adecuado a las necesidades, porque no solo tenemos que trabajar en lo que es la pérdida de peso y evitar la recuperación de peso futuro, sino también que esa persona que se va a someter a un procedimiento de este tipo, como el que mencionaba Franco, no tenga carencias nutricionales en el futuro. Claro. Entonces, la calidad nutricional, la calidad de la alimentación es importantísima. No es simplemente tener un estómago más chico para comer cualquier cosa. Claro. y no... Por ejemplo, una dieta tan promocionada como la dieta mediterránea es lo ideal para la persona. La dieta mediterránea es la que tiene más evidencia de protección cardiovascular. Entonces, todos los que estamos acá nos beneficiaríamos de llevar una alimentación de ese tipo. Claro. Y bueno, para justamente que no pasen estas cosas, decir, bueno, la cirugía salió perfecta, fue segura y fue bárbaro, fue que se trabaja de manera multidisciplinaria. Exactamente. Los pacientes no es que llegan y se operan esa misma noche, ese mismo día como si fuera una apendicitis o una cirugía de vesícula. Esta cirugía requiere toda una preparación previa que está fundada y sostenida por nuestro equipo multidisciplinario, en donde los pacientes visitan a un nutricionista, a un médico clínico, como puede ser Fabiana, y incluso un equipo de psicólogos, ¿sí?, que lo ayudan a sostener todas las aristas que hacen a que mejore su alimentación y que mejore su relación con la comida, como mencionó Fabi desde el principio. Claro, no es fácil. Por supuesto, pero la cirugía sola tampoco va a servir, claro, y no deja de ser una cirugía. Entonces, el paciente lo vamos a poner a una cirugía que tiene excelentes resultados, pero tenemos que aprovechar todas las oportunidades y por eso el trabajo del equipo multidisciplinario es fundamental para nosotros y para nuestro equipo. Y en la experiencia, ustedes que han tratado a muchos, ¿qué tanto por ciento da resultado positivo y qué tanto por ciento va al bancarrota total? ¿Te estás refiriendo a la cirugía, Rubén? Sí, me estoy al tratamiento que también han explicado ustedes con cirugía, bien, psicólogo, todo eso. Nosotros en este momento llevamos más de 2.000 pacientes operados. En cuanto a las complicaciones de la cirugía, los resultados son excelentes. Las complicaciones están por abajo del 2%, la mortalidad está por abajo del 0,04%, o sea, prácticamente ningún paciente tiene un fallecimiento asociado a la cirugía. Y en cuanto a la pérdida de peso en el largo plazo, hay una efectividad de alrededor del 90% en los primeros 2 años, y el 70%... ¿Es reincidente? No, de efectividad de la cirugía. El 90% le va bien en los primeros 2 años, ¿sí? Y el 70% mantiene ese descenso en el largo plazo. Está bien. Vamos a hacer una pausa, 30 segundos y volvemos. Finalizamos el ensanche de la Avenida Maipú, una obra histórica que conecta la ciudad universitaria y el río Suquía. La Maipú, a partir de ahora, tiene 4 carriles completos, llegando hasta el río y un jardín central, con árboles y rampas. Esta obra pública mejora la conectividad vial con 4 carriles para autos y colectivos. Así, como nos pidieron los vecinos, trabajando en equipo, municipio y provincia, Córdoba no para. Córdoba Capital.
Las noticias de Córdoba y el país, encontralas en www.canalc.com.ar. Información de último momento, política, economía, deportes, entretenimiento, virales y todo lo que tenés que saber para estar informado. Seguí también la programación de Canal C Argentina en vivo. Visítanos www.canalc.com.ar. Estamos conectados, estamos con vos en todo el país. Nos destacamos por nuestra calidad y compromiso. Trabajamos día a día innovando y poniendo siempre en primer lugar el bienestar de nuestros pacientes. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Me acompañan la doctora Fabiana Stolman y el doctor Franco Signorini, especialistas en temas de obesidad, sobrepeso, y ese es el tema que estamos tratando hoy en Medicina para Todos. Y Franco, hablabas de cirugía y la pregunta es, ¿hay otra alternativa a esa cirugía que vos mencionaste? Sí, claro. Hay varias, pero la más difundida internacionalmente se llama bypass gástrico, que es algo muy escuchado. Bypass justamente significa puente y lo que hacemos en esta cirugía es saltear el estómago, ¿sí? Entonces se divide el estómago, se deja un pedacito muy chiquitito de estómago conectado con el esófago y a eso se le conecta una porción de intestino distal, lejana. Entonces el alimento... ¿Una porción de intestino? Lejana. ¿Qué significa eso? Que saltea toda la primera parte del intestino. O sea, en cambio de conectar una porción del intestino cercana al estómago, conectamos una que esté más lejos. Entonces eso hace que el alimento vaya del esófago directamente hacia este intestino más alejado. ¿Y se evacúa inmediatamente? ¿Cómo es? No inmediatamente, pero hace un camino más corto, con lo cual se absorbe un poco menos, ¿sí? Y eso hace que obviamente haya un importante descenso de peso. Está bien. La técnica es súper segura, no causa grandes deficiencias malabsortivas, que no se malentienda. De hecho, hoy en día casi que se interpreta como una cirugía que le decimos restrictiva, porque tiene hasta más importancia lo que le achicamos el estómago que lo que salteamos de intestino, pero tiene mucha trascendencia a la hora de tratar estas patologías asociadas a la obesidad, fundamentalmente la diabetes. El bypass es una herramienta excelente para tratar a aquellos pacientes que sufren de diabetes y obesidad. Está bien. ¿Hay cambios en la vida que sigue para esa persona? ¿Cambios importantes? ¿Cómo es? Sí, por supuesto. Para empezar hay lógicamente una pérdida de peso considerable y eso genera un cambio en la imagen. Y en la ropa, pobre tipo, tiene que cambiarse todo el ropa, vestuario. Sí, de hecho al principio le decimos, yo sé que la ropa te va a quedar grande, pero no la cambies todavía porque vas a seguir bajando de peso, vas a tener que cambiar periódicamente. Claro. Trata de aguantar lo más que puedas. Y muchos vienen muy contentos reutilizando la ropa que tenían guardada hace años en el placar. De todas maneras, esos son cambios que nosotros, si bien a la gente le impacta mucho, para nosotros desde lo médico, por ahí no es tan trascendental y sí nos pone más contentos o buscamos más los cambios. Primero en el control del peso y sobre todo en el control de las enfermedades asociadas, como puede ser diabetes, hipertensión, los dolores articulares severos, que al sacar todo ese peso mejoran drásticamente y las personas se van reinsertando a la vida que habían abandonado, de deporte, de hábito un poco más saludable, de acompañar a los chicos a diferentes actividades. Se recupera la autoestima, supongo, ¿no? Por supuesto. Son gente que vuelve a desenvolverse y vuelve a insertarse en la sociedad. La obesidad a veces esconde problemas y por eso tenemos un equipo de psicólogos que los apoyan en todo momento, tanto antes como después de la cirugía, para enfrentar todos estos cambios. Pero sobre todo, ten en cuenta que un paciente diabético con obesidad que recibe un bypass gástrico tiene muchas chances de poder abandonar la medicación para la diabetes, por ejemplo. Qué bueno. Y eso sí son cambios drásticos. O abandonar la medicación para la hipertensión. Entonces, sobre todo el insulino dependiente, ¿no? Claro, o un paciente que es insulino dependiente quizás pueda abandonar la medicación, pero quizás pasa solamente a una medicación oral. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que esto estamos hablando siempre de la diabetes tipo 2, ¿no?, que es la diabetes del adulto. Sí. Claro, que es la diabetes del adulto que
quizás en algún momento de su historia empezó a usar insulina, pero no es la diabetes que antes se le decía diabetes infantil. Claro, lo uno que esa persona siempre va a necesitar. ¿Escuchan esa musiquita? Sí. Eso quiere decir que el operador nos está diciendo que se terminó el programa. Perfecto. Que ha sido un placer conversar con ustedes y que creo que los televidentes de hoy saben mucho más de obesidad y sobrepeso. Gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, si le gustó lo que hicimos hoy, lo invito a que nos volvamos a encontrar la semana que viene exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.